Buenas tardes. A continuación vamos a exponer el grupo Agua. El libro que vamos a exponer se llama La naturaleza como sujetos de derecho en el constitucionalismo democrático. Este grupo está compuesto por 5 integrantes, de lo cual voy a iniciar mi exposición. Como primer artículo a exponer es Fundamentos para el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho, el cual tiene como autor a Rubén Martínez Maldao. El autor nos establece como primer punto la vista expansiva en la titularidad de los derechos y relación con los derechos de la naturaleza. ¿Cómo establece la vista expansiva? El autor establece que los derechos de la naturaleza vienen como de carácter progresivo respecto a los derechos fundamentales o derechos humanos, como que fueran los de cuarta categoría. El autor va a establecer respecto en primer momento, al paradigma de la naturaleza como sujeto de derecho. Si es que la naturaleza puede o no ser sujeto de derecho. En esto va a citar al autor Ávila para justificar. Como primer punto tiene la dignidad, en el cual establece que la naturaleza no goza de dignidad porque esta es netamente de los seres humanos. Como segundo punto, el derecho subjetivo. Ese derecho con la capacidad de exigir no tiene la naturaleza. Luego tenemos la capacidad, lo cual tampoco tiene la persona, la naturaleza, porque no puede manifestar una voluntad. Y respecto a la igualdad, tampoco puede manifestar la naturaleza porque no está dentro del contrato social como si las personas. Asimismo, Ávila plantea 4 puntos para contradecir esto y para decir que la naturaleza sí puede ser un sujeto de derecho bajo los mismos presupuestos. En un primer momento, respecto a la dignidad, establece Ávila que sí puede ser porque los seres humanos podemos ser instrumentos para que la naturaleza cumpla sus verdaderos fines. En un segundo momento, tenemos respecto al derecho subjetivo, lo cual dice que el derecho va a estar en constante evolución y sí puede pertenecer la naturaleza como sujeto de derecho. Respecto a la capacidad, si bien las personas jurídicas tienen capacidad, entonces, ¿por qué no otorgarle esto a la naturaleza? Y respecto a la igualdad, el contrato social puede ir cambiando a través del tiempo como todos los demás derechos. El autor plantea que el derecho es parte de los cambios de la sociedad, por lo cual se tiene que ir adaptando. Entonces el autor plantea dos preguntas principales. Si la naturaleza puede ser sujeto de derecho, el autor sostiene que sí, porque el derecho es evolutivo. Y luego la siguiente pregunta que se hace es si la naturaleza debe ser sujeto de derecho, el deber de ser. Entonces el autor contesta que sí, porque tenemos una relación entre la persona y la naturaleza de coexistencia para nuestra propia supervivencia. Y el segundo punto sería en cuanto al lado pragmático, de manera que si nosotros le otorgamos derechos de manera de que la naturaleza va a ser sujeto, va a tener ellos mismos que efectivizar su derecho y no depender de nosotros como personas. Y es así que en Ecuador en el año 2008 se estableció el derecho a la naturaleza en su constitución. El siguiente artículo a exponer es respecto se llama el artículo hacia otro fundamento de los derechos de la naturaleza. Esto se escribe en coautoría de Claudia Stuni y Fausto Kitzie. Los dos escriben este artículo, el cual va a tener como punto principal demostrar el derecho también de la naturaleza, pero desde un enfoque filosófico. ¿Qué quiere decir esto? Si es que la naturaleza antecede, como el anterior autor dijo, como una evolución de los derechos, o esto ya venía anteriormente. Lo que plantean estos autores es que venía anteriormente porque como los pueblos indígenas resaltan mucho lo que es el cuidado hacia la naturaleza. Entonces ellos optan bajo ese enfoque, quieren como que universalizarlo. Y para esto plantean 3 puntos esenciales. El primero, derechos de la naturaleza, el cual establece una dicotomía naturaleza-cultura, en el cual en esta dicotomía el autor establece que
está mayormente fomentado porque la persona es superior a la naturaleza, lo cual él está en contra, porque debería ser los dos equivalentes, no uno superior que el otro. Esta dicotomía se observa en diferentes motivos. Por ejemplo, otra observación que él da es respecto al derecho a la propiedad. Para él, el derecho a la propiedad es como objetivizar a la naturaleza, lo que ya existe, porque si es que está dentro de nuestro espacio, sí o sí alguien va a tener que ser propietario, y eso les objetiviza y no les da un fin en sí mismo a la naturaleza. Asimismo, también respecto en la lengua, en la forma lingüística que nosotros hablamos, también se está objetivizando a la naturaleza porque no tenemos, no nos vemos en el mismo nivel. Y el autor plantea que en el lenguaje inca, el runa se llamaba a todo, a la totalidad, tanto a las cosas como a las personas, y todos tenían la misma categoría. Entonces, su siguiente cuestión del autor es que plantea la reconstrucción epistémica de la vida de la totalidad. Quiere decir que debemos ver a la naturaleza o a los objetos, tanto a los animales, bajo el mismo nivel. Y finalmente, el devenir de las ciencias desde la vida de la totalidad. Nos plantea que en la Amazonía, muchas veces, tanto, tanto a los animales como a las plantas están como que humanizados. Tratan de humanizarle para darles el mismo nivel de existencia. Y entonces es ahí donde se centra el autor y quiere revalorar eso, el enfoque de los pueblos indígenas para revalorar la naturaleza. Respecto al tercer artículo, que se llama Los derechos humanos y los derechos de la naturaleza en el neoconstitucionalismo andino hacia un necesario y urgente cambio de paradigma. Este artículo es escrito por el autor Ramiro Ávila Santamaría. Este artículo es un poco más denso y más filosófico a la vez, porque el autor replantea muchas cuestiones. En un primer momento, él defiende todo lo que es los derechos humanos, pero ya no como el primer autor, que este derecho vendría a ser como que la última categoría, ni tampoco como el autor que defiende el enfoque de los pueblos indígenas, que venía a ser antecesor. No, sino trae un nuevo planteamiento respecto a que nosotros como personas hemos ido evolucionando por millones de años juntamente con todo nuestra naturaleza, nuestro espacio, ¿no?, que nos rodea, con las piedras, con los animales, hasta con las hormigas, menciona. Pero esta evolución se diferenció cuando nosotros los seres humanos aprendimos, domesticamos a los animales. Y esta domesticación nos hizo la gran diferencia y nos hizo pensar que nosotros somos superiores a estos entes de la naturaleza. Entonces, el autor plantea el negacionismo del neoconstitucionalismo, porque en un inicio él negaba que la naturaleza pueda ser en sí un sujeto de derecho, porque al aceptar esto estaríamos dándole derechos hasta a la hormiga, lo cual sería completamente absurdo para el autor en un inicio. Luego, el origen común en el tiempo de la sustancia le hace pensar de dónde nosotros provenimos y cómo hemos evolucionado en conjunto. Luego de esto, el autor plantea la separación y la supremacía humana. Esto quiere decir por qué los seres humanos creemos que somos superiores a las demás especies de la naturaleza, porque ¿en qué está fundamentado esto? Entonces el autor fundamenta en tres momentos. El primero, el racionalismo científico, que todo está fundamentado conforme a la razón. Quien tiene la razón es superior, es humano, ¿no? Luego también el autor plantea que es la colonialidad. La colonialidad se refiere a un ejercicio de poder a través del cual se genera categorías. Por ejemplo, el indio es el primitivo y el europeo es el civilizado, y siempre se quiere llegar hacia el civilizado, ¿no? Entonces aquí la colonialidad plantea tres cuestiones: el ser, el saber y el poder. El ser se refiere a la identidad, que siempre van a estar buscando identificarse como los ya civilizados. Y luego el saber se sobrevalora demasiado el poder racional, el saber.
Y luego, finalmente, el poder es la capacidad de rotular o clasificar, crear dicotomías, ¿no? Lo normal, lo anormal, los desarrollados y los subdesarrollados. Y finalmente, el capitalismo. El capitalismo es una forma de organización económica social que gira alrededor de la acumulación de recursos de capital, sin importar el cómo, lo importante es recabar estos fondos o esta capital, y quien tiene más capital es quien tiene el poder. Entonces, él plantea el derecho de la modernidad hegemónica. ¿Qué plantea esto? Que para que el capitalismo exista, utiliza utiliza al derecho para extender esto, porque para que finalmente prevalezca. Luego tenemos el espejismo de los derechos humanos. El autor nos señala que si bien el capitalismo utiliza al derecho para hacer prevalecer su propio sistema, entonces, ¿en qué quedan los derechos humanos? Entonces, el autor señala que los derechos humanos son simplemente un espejismo porque también son un instrumento del capitalismo. Por ejemplo, si nosotros reclamamos por el derecho a la salud, ¿qué es lo que pedimos? Que nos den más medicamentos y así estamos saciando ese derecho. Pero eso será completamente correcto según el autor. No, porque el derecho a la salud, si nos dan solamente medicamentos, finalmente estamos produciendo mayor ventas y estamos utilizando fármacos, químicos y no 100% naturales que sí podrían sacarse de la naturaleza o establecer otro tipo, porque antes no se necesitaba de todo este contexto farmacéutico, científico, químico, se puede decir, y ahora sí. Lo mismo dice en cuanto a la educación, ¿no? Si nosotros mediante los derechos humanos reclamamos el derecho a la educación, entonces el autor señala que nos vamos a ver en un espejismo si finalmente nos dan primaria y secundaria, porque en realidad deberíamos tener una concientización sobre nuestra naturaleza. Luego del espejismo, el autor plantea los derechos sociales y los derechos humanos. Es como que para que prevalezcan sí los derechos de la naturaleza, se va a tener que erradicar el capitalismo. Este autor es un poco más radical, pero tenía un contenido mucho más filosófico que los temas anteriores. Y por último, tenemos el artículo de los guardianes de la galaxia, de los guardianes de la naturaleza, perdón. El autor es Joel Colón Ríos. Bueno, el autor es... Ahora, respecto a este punto, vamos a ver el valor intrínseco de la naturaleza. Este artículo es diferente a los demás porque ya no nos dota sobre contenido de qué es el sujeto de, si la naturaleza es sujeto de derecho o no, sino nos da a conocer los derechos que ha obtenido un río en Nueva Zelanda. Entonces, así iniciamos con esto que se llama el río Shangwani, el cual ha obtenido derechos en el año, el 30 de agosto del 2012, el cual el río es concebido como un ente viviente invisible, compuesto de elementos físicos y metafísicos. Es más allá de una persona jurídica, es más allá de una persona natural, y esto ha sido considerado en Nueva Zelanda, lo cual para nuestro contexto sería muy, muy nuevo y es un poco complicado de entender, ¿no? Luego, bueno, de este artículo se dice que hay guardianes de la naturaleza. Los guardianes de la naturaleza son como personas, como en este caso nosotros tendríamos un representante de las personas jurídicas. En eso se basan los guardianes de la naturaleza. Y bueno, el autor aquí también señala un poco respecto a por qué existen los derechos de la naturaleza, y el autor nos dice que esto existe porque hay tanta contaminación y por el contexto que nos encontramos actualmente. Si no habría contaminación, no estaríamos en esta situación, no habría derechos de la naturaleza. No plantea este autor un contexto filosófico ni indigenista, ¿no? Solamente de acuerdo a la realidad en la que nos encontramos. Muchas gracias.
derechos de la naturaleza para un paradigma político constitucional desde América Latina. En este artículo, el autor inicia explicándonos el término del nuevo constitucionalismo latinoamericano, en especial situándolo en la materia medioambiental. Nos dice que tiene unos principales exponentes que son Brasil, Colombia, Venezuela, Bolivia y Ecuador, en especial este último, debido a que la constitución ecuatoriana ha hecho o ha dejado de lado el antropocentrismo y lo ha reemplazado por el ecocentrismo. Es decir, su sistema constitucional ha dejado de considerar solamente a los seres humanos y a las agrupaciones de estos como sujetos de derecho, sino que también ha pasado a integrar a esta categoría de sujetos de derecho a la naturaleza y a los otros seres que se encuentran y que la conforman, haciendo así que el ser humano no sea el protagonista del sistema, sino que el ser humano pase a ser una parte de todo el sistema natural, que como los animales y las plantas, sea un ser que integra a la naturaleza y no el dueño de esto. El autor también nos explica cómo es que dentro de Latinoamérica eh, se viven diferentes contextos, si lo vemos desde el punto de vista constitucional, en cuanto a la tutela de derechos, más no en cuanto a la titularidad de derechos. Es decir, eh, existen países muy avanzados en titularidad de derechos, por ejemplo, Ecuador, que es el único que reconoce constitucionalmente a la naturaleza como un sujeto de derechos, Bolivia, que reconoce legalmente a la naturaleza como un sujeto de derechos. Luego están los demás que reconocen el derecho de los seres humanos al medio ambiente. Eh, Luego hay otros que no reconocen ni uno ni otro explícitamente. Sin embargo, cuando hablamos de tutela de derechos, todos los países de Latinoamérica se encuentran prácticamente al mismo nivel. Y esto es porque el Estado no está cumpliendo con su labor de proteger los derechos de la naturaleza como es debido. Esto tiene varios factores. Uno de ellos es principalmente la inacción del Poder Judicial, debido a que los jueces no se encuentran normalmente capacitados para ejercer la tutela de derechos de la naturaleza, pese a que se encuentre contemplado incluso en la Constitución. La siguiente lectura es titulada La problemática constitucional de reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos en la Constitución del Ecuador. Como el título lo menciona, esta lectura está principalmente basada en los avances de la Constitución ecuatoriana en cuanto a derechos de la naturaleza. Sin embargo, también se toma el tiempo para hablarnos del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Y uno de los principales aportes que realiza el autor en este caso es el explicar por qué nace y por qué se sitúa en América Latina esta nueva corriente constitucional enfocada, claro, a la materia medioambiental. Y es por el hecho de que pese a que en Europa y en América Latina se da un desarrollo constitucional casi paralelo, si hablamos de doctrina, por ejemplo, en Europa siempre hubo un acuerdo tácito entre las fuerzas políticas y las fuerzas económicas de proteger determinados derechos o determinadas instituciones, pese a que la Constitución no sea completamente explícita para garantizar el bien común. En cambio, en América Latina esto no se dio, sino que se vio más a la naturaleza o a algunos seres humanos incluso como un medio para alcanzar la riqueza, como un medio que podría ser explotado. Es decir, se vivió bajo los paradigmas capitalistas y lo que reemplaza con el nuevo constitucionalismo latinoamericano es la doctrina del buen vivir o de los paradigmas no capitalistas, los cuales hacen ver a la naturaleza como el entorno en el cual vivimos y reproducimos nuestra vida. Entonces nosotros no somos dueños de esta ni estamos destinados únicamente a explotarla, sino que debemos vivir con ella y con todos los seres que la integran. Pasando ya al tema de los derechos de la naturaleza en Ecuador, el autor nos habla sobre los derechos que goza la naturaleza en Ecuador. En ese sentido, eh, encontramos que la Constitución explícitamente reconoce el derecho que tiene la naturaleza que se respeten sus ciclos vitales, ya que estos no sean interrumpidos específicamente por el ser humano, porque
la propia naturaleza también puede variar sus ciclos o perturbarlos por alguna propia cuestión natural. Y evidentemente contra eso no cabría una acción, sino solamente contra la acción de los seres humanos. También una de las innovaciones que hace la Constitución ecuatoriana es el, el reconocimiento de la inversión de la carga de la prueba en cuanto a acciones medioambientales. Es decir, cuando alguien acusa a una entidad o al Estado por haber violado los derechos de la naturaleza, la carga se centra en el posible eh, perpetrador del acto, no en la persona no en el demandante o en el accionante. También nos relata sobre la jurisprudencia ecuatoriana, en especial el primer caso de derechos de la naturaleza que se vio en sede judicial ecuatoriana, el cual es el caso del río Vilcabamba, un río que se vio amenazado por la construcción de una carretera. En este caso, el Poder Judicial ecuatoriano le dio la razón a los accionantes, quienes también tenían intereses particulares en esto, y superó esta, esta crítica sobre los intereses que puede tener el accionante, al mencionar que la propia Constitución reconoce que no importa que los demandantes o accionantes tengan intereses particulares, estos también pueden ser reparados por la entidad o la persona a la que se demanda. Sí, pero se debe asegurar también al mismo tiempo que la propia naturaleza tenga una reparación por los daños ocasionados. La última es de lectura es sobre Brasil, el título es Derechos de la Naturaleza en Brasil, Perspectivas Teóricas, Prácticas y Normativas. Como lo menciona el título, lo enfoca desde tres ejes. En primer lugar, desde el enfoque teórico nos habla de lo que ya hemos visto hace un momento, de paradigmas no capitalistas, del alejamiento del antropocentrismo. También hace mención a la iniciativa de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, que es una iniciativa presentada por intelectuales ambientalistas, perdón, para realizar una declaración universal a nivel de las Naciones Unidas sobre los derechos de la Madre Tierra, similar, por ejemplo, a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. También nos menciona que en Brasil el antropocentrismo aún domina el sistema constitucional, pues no se reconocen otros sujetos de derecho, además de los seres humanos y en menor medida los animales que tienen derecho al bienestar, pero no tienen otro tipo de derechos. En cuanto a las perspectivas prácticas, se enfoca en la jurisprudencia brasileña sobre el tema. En especial, nos hace mención al caso del río 12, que está enfocado con la tragedia del río Paraopeba, y que también es otro caso judicial, que lo veremos en un momento. En el caso del río 12 fue una tragedia ambiental originada eh, por el desborde de una tubería de desechos de una mina que contenía hierro. El río 12 se vio completamente contaminado por los desechos que contenía esta tubería. El, Hubieron personas que murieron, personas que se vieron afectadas, personas que tuvieron que abandonar su hogar. En ese marco, eh, los accionantes piden a nombre del río 12 que este sea declarado un sujeto de derecho. Entonces, el Poder Judicial brasileño eh, archiva esta acción. Los argumentos que da son principalmente que en Brasil no se encuentran eh, reconocidos como sujetos de derecho entidades no humanas, que existen otras vías para esta acción y que el Poder Judicial no puede reconocer nuevos sujetos de derecho, pues esto violaría el principio de separación de poderes. Los autores afirman que esto no es así, que en el caso del Río 12 es posible que el Poder Judicial ah, eh, declare que existen otros sujetos de derecho. Ya lo ha hecho en el caso de reconocimiento de voto a mujeres y reconocimiento de unión homoafectiva. También ha recalcado que existen sujetos de derecho que son no humanos
y que la acción que señala el Poder Judicial como la idónea para este caso resulta bastante ineficiente en casos medioambientales. Eh, este caso, lo que la principal pretensión de la demanda de este caso era que el Estado brasileño instituya un registro nacional de municipios eh, con riesgo de desastre medioambiental, y que el Estado de Minas Gerais, que es donde se ubica el río 12, tuviera perdón, realizara un estatuto por el cual se encuentren obligados los proyectos mineros, por ejemplo, a realizar estudios de riesgo para evitar desastres como estos. Al ser declarada infundada la acción, eso no se realizó, y unos años después se da la tragedia del río Paraupeba, donde mueren más de 300 personas y se pierde una gran cantidad de tierra indígena y de medio ambiente en general. Es en ese sentido que los autores nos dicen que esto no fue un accidente, porque se pudo prever, si es que tan solo se hubiera reconocido al río 12 como un sujeto de derechos, es muy probable que la tragedia del río Paraupeba no hubiera sucedido. Eh, pero también nos muestran otro caso que es un poco más esperanzador, que es el caso del papagayo, el derecho a mantener la compañía de su cuidadora, que es el caso de un papagayo que fuese la persona que lo cuidó por muchos años, y, eh, y fue ordenado por la justicia a reencontrarse con su cuidadora debido a que se estaba poniendo en peligro la integridad y la dignidad del papagayo. Y bueno, este artículo cierra hablando de las perspectivas legislativas, que son iniciativas legislativas en municipios realizados por los activistas ambientales. Realmente nos cuentan la experiencia del distrito de Bonito, que es uno de los primeros distritos en reconocer a la naturaleza como un sujeto, no como un objeto. Leídas estas tres lecturas, podemos llegar a las siguientes conclusiones. En primer lugar, todas estas lecturas abordan la importancia de dejar de lado el antropocentrismo y comenzar a adoptar desde el sistema legal y constitucional el biocentrismo, es decir, dejar de tener solamente al ser humano como el ser dominante y el ser que es propietario de toda la naturaleza, sino verlo como lo que en realidad es un ser más dentro de todo un sistema natural, eh, que debe estar obligado a cuidar a la propia naturaleza y a cuidar a los otros seres que la ocupan. También otra de las conclusiones es que es posible superar las barreras que el propio antropocentrismo ha creado, que es decir, que es posible reconocer otros seres vivos y otros seres no animados como la naturaleza en su conjunto como sujetos de derecho, que la titularidad de los derechos puede recaer en estos sin necesidad de crear nuevas instituciones que se encarguen de velar por los derechos de estos, que cualquier persona o cualquier grupo de personas, pueblo indígena, nación, etcétera, puede accionar en favor de los derechos de este sujeto, que sería la naturaleza, sin la necesidad de tener un, eh, un interés particular, como ya lo hemos visto en el caso de Ecuador. Y por último, que la importancia que tiene el principio de prevención, la prevención ambiental, no garantiza solamente un medio ambiente más sano, sino que también puede evitar tragedias como lo vimos en el caso y de la siguiente tragedia que hubo en el propio estado de Minas Gerais. Es en ese sentido que la prevención no sirve solamente para regular cuestiones medioambientales, sino, como ya lo hemos visto, puede también salvar muchas vidas, eh, mantener un adecuado estudio de las condiciones medioambientales puede evitar tragedias eh, que se generen
impropio e incorrecto uso del medio ambiente. Gracias. Construcción constituyente de los derechos de la naturaleza, repasando una historia con mucho futuro, por Alberto Acosta. Eh, si bien una constitución no cambia a la realidad fáctica, su conocimiento y vigencia, aplicación, de cierta manera apoyan a la sociedad y a su efectivo manejo de esta, ¿no? Es por eso que para que su cumplimiento de una constitución genere confianza, cohesión social, institucionalidad, eh, se necesita que se exijan los cumplimientos justamente de los derechos, garantías y obligaciones contenidas. En medio de esa enlazada de constitución y sociedad, se pone en interacción muchos elementos de la Constitución que han sido y son motivo de discusión, de debate. En esos aspectos está orientado al desarrollo de los derechos de la naturaleza, que al ser colocados en una plataforma este, con mucha más atención de las cuales se pudo haber visto de años anteriores, ha desembocado también muchas tensiones y debates, ¿no?, concernientes a ese punto. En sí, la Constitución como un proyecto de bien común, sabemos que siempre la Constitución refleja un momento histórico, ¿no? Es sobrellevado por luchas sociales y posturas políticas que más que todo buscan como que establecer un estilo de vida guiado a la sociedad, en donde se valoren ciertos principios, ¿no? Como son la igualdad, la no discriminación, etcétera. Y esto ocasiona toda una trascendencia jurídica. La Constitución de 2008 de Ecuador es un hito muy importante porque traslada lo que es una visión clásica que prioriza unos derechos sobre otros a más bien generar otro nuevo panorama en el cual hay un cambio de mirada sobre la forma de atender los derechos. Digamos que ya no se establece una suerte jerárquica, sino que más trata de orientarse por la horizontalidad o la igualdad, ¿no? Pero siempre atendiendo con más preponderación a los que son derechos que están orientados a la protección de la vida y determinados grupos, ¿no? Determinadas comunidades más vulnerables o sensibles. Como resultado de intensos debates a nivel constitucional en Ecuador, se han suscitado varias tensiones sobre conceptos de gran relevancia interpretativa. En particular, esta constitución eh, plantea dos denominaciones, como son la consideración de el buen vivir y el de desarrollo, que en esencia, de alguna manera, se le busca la anteposición por el hecho de que el buen vivir, qué es lo que ocasiona, y también cuál es la propia idea de desarrollo, ¿no? Teniendo en cuenta que el desarrollo puede ser muy fácilmente asociado a lo que es la tendencia capitalista, ¿no? En el cual, por ejemplo, vemos que bajo esta herramienta o este sistema, eh, hay un fin utilitarista, ¿no?, sobre los recursos eh, naturales, por ejemplo, y lo que conlleva a una explotación y consecuencias negativas, ¿no?, como son la contaminación o la depuración arrebatadora de lo que son los recursos propiamente, ¿no? Y que eso también se puede llegar a un punto de contraposición con lo que puede significar el buen vivir, que tendríamos en consideración de que esto está más enfocado a lo que es una forma de vivencia en el cual siempre se tenga como prioridad un óptimo desarrollo.
Pero pese a estas tensiones, en la Constitución quedaron también impregnados algunos principios y directrices también que guían sobre lo concerniente a los derechos de la naturaleza. Y por lo tanto, llega de determinadas maneras interpretativas a asociar, ¿no?, un punto equilibrado a lo que puede ser entendido entre buen vivir y el desarrollo progresivo. Es más, hay varios planteamientos constitucionales que dicen que del buen vivir se podría interpretar como una opción post-desarrollista, o sea, algo como que para construirse, que se encuentra basado justamente en los derechos de naturaleza, los cuales se viene de alguna manera atendiendo de manera más urgente, ¿no? Y bueno, estas medidas son una de las grandes avances que viene incorporando la Constitución eh, de Ecuador, teniendo en cuenta que su innovación no solo va por el lado de implementar leyes o políticas o acciones, ¿no?, sino que también quiere profundizar a base de la experiencia y de los grupos implicados, ¿no? Sobre todo aquellas agrupaciones por las cuales consideran que los recursos naturales tienen un valor demasiado arraigado en su cultura, en su personalidad, en su identidad. Es así que, por ejemplo, los derechos de la naturaleza en el Ecuador siempre exige todo un esfuerzo político para cambiar aquellas normas que de alguna manera limitan estos derechos también, ¿no? Eh, por siglos es historia de la humanidad en que el dominio del hombre sobre la naturaleza ha sido demarcada, como ya dije, bajo la idea del utilitarismo. Eh, y bueno, en base a sus efectos preocupantes, está la realidad que eh, la humanidad y la naturaleza no es algo que se deba mirar apartadamente, ¿no? Sino que lo que más bien se debe construir en base a la normativa o los cuerpos normativos es un pensamiento ambientalista, ¿no? Y tal vez también con más matiz en lo ecologista, con todo tipo de iniciativas orientadas a construir una nueva relación entre estos dos factores, que es humanidad y naturaleza, para poder de manera más coordinada o mejor establecida poder equilibrar esos dos integrantes que ha considerado la Constitución prudente incorporar, ¿no? Eh, la idea de desarrollo, en parte, no debe ser totalmente desmerecida, em, si bien hace énfasis en lo que puede ser un avance para la humanidad, todo, todo esto del desarrollo asociado a la tecnología, por ejemplo, es importante que todo esto se nutra también eh, en base a lo que contiene cada contexto, ¿no? Por ejemplo, según Alberto Costa, asocia que la idea del desarrollo está muy arraigado en lo que es la cultura europea, ¿no? Es, y como sabemos, ese estilo de vida va a ser muy diferente en lo que es aquí Latinoamérica, con precisión Ecuador también, pero la realidad no es distinta en Perú o, o otros países de Latinoamérica, ¿no? Que por ejemplo tienen lo que son las poblaciones indígenas, una variable que no lo tendría, por ejemplo, o no se tendría en la cultura europea de manera tan cabal. En cambio aquí siempre es urgente atender cada premisa normativa según los involucrados en los que podría afectar. De ahí del paso constitucional ecuatoriano, eh, con la expedición de los derechos de la naturaleza, resultó también de trascendencia global, porque en sí esta constitución marca todo un hito, ¿no?
y también contribuyó a revitalizar una discusión más profunda o más amena, que despierte, ¿no?, el debate sobre estos temas de naturaleza y relación con el hombre. Es así que la naturaleza vale por sí misma. eh, es algo que ha estado vigente incluso antes que nosotros eh, tengamos conocimientos en sí de esta, o que tengamos interés de conocerla y explotarla, ¿no? Entonces, lo que obviamente es posición del autor es que se busque ese equilibrio entre el desarrollo propiamente económico, la sociedad y la ecología, ¿no? Es como que tiene la idea de articular estos tres factores, todo para sacar las mejores consecuencias para la humanidad en sí, ¿no? Porque consideremos que la naturaleza lo que contiene en realidad es nuestro propio hogar. También dice que también debemos entender lo que son las relaciones emancipatorias sobre la naturaleza, es decir, frente a las nuevas tendencias que se están dando en la sociedad, como por ejemplo desarrollo de género o desarrollo de los pueblos indígenas. También está lo que debe ser o elevarse la bandera propiamente de lo que es lo ecológico, ¿no? Para construir todo un proceso, asegurar pautas que de forma proporcional y sean respetuosas con la naturaleza, ¿no? Entonces también surge la obligación de impulsar, por ejemplo, a nivel ya internacional, como son las Naciones Unidas y su Declaración sobre los Derechos de la Naturaleza, eh, que establece de hecho un tribunal internacional para sancionar, por ejemplo, lo que son los delitos ambientales, eh, que se siga en ese camino, ¿no? O sea, señala que en sí hemos avanzado, pero la tarea aún está pendiente, ¿no? La lucha es todavía ardua. La recepción de acoger derechos de la naturaleza aún no está compenetrada en todos los sistemas jurídicos, e incluso en algunos que pueden estar instaladas no están de manera fáctica, ¿no? No se puede contrastar con la realidad. Si bien esta constitución ecuatoriana del 2008, como dije, ¿no?, establece un hito al sugerir que la naturaleza debe ser tratada en cierta parte como un sujeto de derechos que estima una determinada protección y cuidado, eh, tiene que también darse el reconocimiento a la plurinacionalidad y la interculturalidad. Y cada ampliación o tal vez restricción o ponderación de derecho debe darse en consideración de los determinados factores involucrados o pendientes de cada medida a tomar, ¿no? Es por eso que garantizar en sí los derechos de la naturaleza es también garantizar la vida, ¿no? Es indispensable para la vida humana, para la salud humana, para el trabajo humano. Y bueno, esta lucha de liberación encarna todo un esfuerzo político, tal vez del propio activismo. eh, y bueno, lo que apoya también es una perspectiva de cristalización de lo que son los derechos de la naturaleza. O sea, como que ya fortalecerlos y que se perpetúen como ya de alguna manera fijos, ¿no? Estables, y tener en cuenta que no es una rigurosidad negativa, sino que más bien que se mantenga firme en esa posición de protección sobre los derechos de la naturaleza, va a desembocar que futuras medidas sean totalmente respetuosas con lo que se dice en la propia Constitución, como tiene que ser en todo ordenamiento jurídico. Y bueno, ese es el avance que más o menos trata de conocer o trata de dar a conocer el autor sobre los anhelos también de un mundo mejor, reencarnado en el respeto propio a lo que es los derechos a la naturaleza, ¿no?
El aporte del derecho procesal constitucional al litigio estratégico sobre el cambio climático. Comentarios a los casos Urgenda y Juliana, por Silvia Wagner. Sobre la importancia del derecho procesal constitucional en este capítulo, se verán plasmados en los casos Urgenda y Juliana, los cuales son grandes derroteros para un futuro marco jurídico adecuado. ¿Por qué menciono un marco jurídico adecuado? Porque como se tiene por conocido el marco jurídico ambiental en muchos países, no tienen bien tutelado este derecho, teniendo en conocimiento los grandes problemas ambientales. Y es por eso que se propone en estos tiempos definir desde diferentes perspectivas epistemológicas una nueva relación antropocéntrica entre el hombre y la naturaleza, como se menciona en este libro, como forma de contrarrestar o hacerle frente al cambio climático que estamos padeciendo. Sin embargo, tenemos que mencionar que en el derecho positivo de muchos países no existe explícitamente un derecho humano al clima favorable. Solo algunos países, como Costa de Marfil o la República Dominicana, como el país de Ecuador, mencionan, pero aún así ninguno de estos países se atreven a darle una situación jurídica subjetiva o como un bien jurídico que debe ser tutelado por los estados. Sobre el caso Urgenda. En el año 2013, una fundación holandesa, Urgenda, propuso a la Corte Distrital de La Haya un recurso en contra del gobierno holandés para que se declare el incumplimiento por parte de las instituciones públicas de sus compromisos constitucionales e internacionales, las cuales son adoptar medidas concretas para contrarrestar el cambio climático, ¿no? Las medidas que se tomaron en el Acuerdo de París. Sin embargo, es necesario ver los puntos mencionados por la Fundación, como son los siguientes. El cambio climático es un fenómeno científico fundamentado que afecta de manera evidente los derechos fundamentales de los ciudadanos. El Estado, con sus acciones y omisiones en la política económica y energética del país, por un lado contribuye directamente al aumento de los contaminantes en la atmósfera y por el otro no cumple con sus obligaciones, tanto constitucionales como internacionales, de disminuir estos gases de efecto invernadero. Por otro lado, la Corte reconoce la falta de compromiso por parte del gobierno, ya que está muy por debajo de lo necesariamente establecido por evidencias científicas. También la Corte se pronuncia de una manera revolucionaria, como menciona la autora, ya que si bien la Corte no reconoce la existencia legal de una obligación por parte del Estado, sí reconoce que de las demás normas constitucionales e internacionales reclamadas por Urgenda, se desprende un deber de diligencia por parte del Estado, que debe cumplir. Sobre el caso Juliana, en el año 2015 un grupo de menores de edad entre 8 y 19 años, junto con una asociación ambientalista y con el doctor James Hansen, climatólogo y es director de la NASA, actuando en nombre de las futuras generaciones, presentaron ante la Corte Distrital de Oregón una complaint for declaratory and injunction relief, la cual se basa en una constitutional right and public trust action, en los cuales los recurrentes manifiestan la violación por parte del Estado de sus derechos constitucionales protegidos por la Quinta Enmienda, debido a las contribuciones contaminantes de la atmósfera que el Estado americano produce, de las que es responsable por apoyar desde hace décadas una política estratégica de explotación de petróleo y metano y otros recursos fósiles. Además, se mencionan también que se ha violado la enmienda 14 y 9. No obstante, al no tener una sentencia infinitiva que sea considerada, hay que considerar que hay puntos relevantes para las futuras decisiones de la causa. Por ejemplo, se menciona cuando se refieren a ellos, no se trata de un derecho de las futuras generaciones, sino que de un derecho de las generaciones del presente al poder desarrollar su vida en las mismas condiciones climatológicas de la hora, ¿no? Sobre el siguiente capítulo, el neoconstitucionalismo ambiental y derechos de la naturaleza en el marco del nuevo constitucionalismo, en el caso de Colombia. Bueno, sobre este presente capítulo se tomará como eje de comentario, ¿no? Como lo mencioné en la Constitución Política de Colombia de 1991, la cual ha tenido un gran avance con respecto a la defensa de la naturaleza y el medio ambiente, ¿no? Esto es debido a muchos factores, ¿no? Como sería el arraigo ancestral que tiene, el cual nos brinda una visión distinta a la europea, ¿no? Dándonos otros puntos de vista que no son ajenos a nuestra tierra.
También la autora menciona que tanto Ecuador como Bolivia permiten una nueva lectura, ¿no? En la clave del pluralismo jurídico, pluralismo constitucional y plurinacionalismo, ¿no? Y plurietnicidad, que es un pensamiento complejo y inclusivo. Además, en el caso de Ecuador, que se menciona en este capítulo, la consagración de un sistema la consagración de un sistema económico, social, ¿no? Y solidario, ¿no? El ser humano como sujeto y fin de una relación dinámica entre sociedad, Estado y mercado. La armonía de la naturaleza y el buen vivir. Además, sobre el caso colombiano, se sabe que no existe una mención expresa al tema de los derechos de la naturaleza en la Constitución Política de 1991, ni en el preámbulo, ni en los artículos iniciales de esta Constitución. No obstante, más de 20 años han tenido, en lo largo de su desarrollo, se haya incidido en la creación de una prima diferente, ¿no? Para los jueces, ¿no? O los operadores jurídicos, o actores territoriales de las comunidades y movimientos, ya que estas comunidades han tenido que moverse arropadas por el principio de la autonomía territorial y la democracia participativa, llegando así a impulsar hasta 41 consultas populares, ¿no? Que ha sido muy importante en el caso de Colombia. Y bueno, sobre el siguiente capítulo, que es de los animales no humanos, nuevos sujetos de derecho en el constitucionalismo, por Andrea Padilla Villarraga, se habla, ¿no?, de la controvertida creencia de que el ser humano es el único sujeto de protección normativa. Pero acá la autora lo pone en un estado de horizontalidad y ya no de verticalidad, ¿no?, que ya no debe haber, según la autora, entre humanos y no humanos, ¿no? Tomando para este capítulo jurisprudencia, ¿no?, variada, donde se puede apreciar el giro que se ha venido dando en estos últimos años, partiendo para ello de distintas posiciones, ¿no?, siendo la más conocida la capacidad de sentencia por los animales no humanos, ¿no?, que se explica en este capítulo. Pero para la autora, ¿no?, la protección debe darse por la vía ambiental, ¿no?, ya que esta considera que los seres humanos, los seres no humanos deben de apartarse de esta vía y tener su propia protección, como que no deben de ser vistos desde de una lógica ambiental, porque bajo la argumentación judicial se les sigue viendo como un recursos ambientales, ¿no? En otras palabras, son concebidos como meros bienes a preservar, la que determina su valoración instrumental. Otra perspectiva es la compasión y la vulnerabilidad. Es decir, el ser humano debe actuar en compasión hacia los animales, ya que estos, si bien son aprovechados por los humanos, ellos también tienen una capacidad de sentir dolor y experimentar dolor, ¿no? Así que los animales son concebidos como objetos de compasión y valor colectivo, cuya protección equivale a la evitación de su sufrimiento innecesario. Por ello, que la autora manifiesta que tener un enfoque en el cual prevalece el conjunto, especie de ecosistema, ¿no?, sobre el individuo, la ética ecológica corre riesgo de agregativa de valorar como aceptables, positivas e incluso deseables prácticas que impacten favorablemente a la mayoría, ¿no?, o causen el menor daño posible desde un punto de vista de interés humano. En cambio, si es que se le privilegia por la capacidad de sentir como criterio de consideración moral, la ética animal hace del individuo animal sintiente el sujeto, es decir, que en esta ética individualista establece una diferencia fundamental entre los animales y los dos componentes del ambiente, a la vez que señala una clara distinción moral entre el individuo y la especie. Además, que bajo la capacidad de sintiencia se podría tener muchas ventajas, como el ético jurídico, ya que ofrece una adopción de la calidad de sentir de los animales como criterios valorativos en su fundamento, ¿no?, de estatus legal de cosas, ¿no? Otra ventaja sería la consideración moral de los animales como seres sintientes le aporta un sustrato material al concepto de valor intrínseco, que permite incluir a los animales en el reino de los fines o de los seres detentadores de derechos, ¿no? Y por último, la sintiencia aporta un sustrato material al concepto de interés, ciertamente. Solo los seres sintientes tienen intereses, puesto que solo ellos tienen conciencia, según la autora que menciona. Sobre el caso de la naturaleza de derechos sobre la mesa, decálogo y herramientas, de Andrés, Iván y Adolfo, estos autores se plantean algunas razones que puede comprender sin
la posibilidad de incluir a la naturaleza como sujeto y acto de contenido de esta. Para ello, presentan tres visiones, como política, y por ello el reconocimiento de los derechos a la naturaleza dependerá de la intención del operador, las prerrogativas de los no humanos, ¿no? La segunda, que muestra una división entre humano y no humano, precisamente obedece a la construcción del derecho por parte de la visión limitada de un observador tradicional. Y la tercera, como desde la escuela clásica del positivismo keynesiano, una variable de validad y contemplada, ¿no? Es por esto que se puede comprender que el derecho es un aparato constructivo y en construcción, ¿no? Que si bien atiende a una racionalidad específica, su modificación no depende de verdades de realidades inmodificables, sino de la intención política de reestructurar la estructura, ¿no?, del mismo. Así que según los autores, que para que el reconocimiento de los derechos de la naturaleza no se requiere justificadores que permitan su aceptación por parte del derecho, sino por la intención política de algunos con el poder suficiente de hacerlo, ¿no? Los autores mencionan ciertos enfoques biocentrista, ecocentrista, y que con estas posiciones es posible comprender que no existe restricción alguna para que un ordenamiento jurídico comprenda los derechos de la naturaleza. Luego, esta expresión derechos de la naturaleza, el sistema de reglas debe tener algún sentido. Por ello es que se mencionan los casos de Río Atrado, Amazonas y Páramo de Pisba, los cuales dan ciertos aportes, pero aún no en su totalidad para reconocer el derecho de la naturaleza, ¿no? Sino de manera incipiente ya vienen aportándolo en este capítulo, ¿no? Bueno, este es el último capítulo. Cometido delitos ambientales con el derrame de petróleo en las ciudades ecuatorianas donde extraía este recurso. A pesar de que la Constitución ecuatoriana del 2008 dedicó un capítulo entero a los derechos de la naturaleza, resaltando las garantías y deberes que se deben tener con, con la naturaleza, la empresa petrolera, aún así, el delito de la empresa Chevron quedó impune. Esto mediante un acuerdo bilateral entre el municipio donde explotaba, donde extraía el petróleo y la empresa. En dicho acuerdo bilateral se acordó, este acuerdo ha sido un acuerdo extrajudicial, ¿no? En el cual se acordó que Chevron delegaba a la empresa Texpet para que esta empresa pueda reparar el daño producido mediante las tareas de limpieza de residuos que habían dejado. Y con esto, Chevron se deslindaba y se liberaba de todo tipo de responsabilidad de índole administrativa, penal y civil, ¿no? Luego de un tiempo, las víctimas las víctimas que habían sido perjudicadas con esta contaminación al ambiente demandaron a la empresa Chevron. En dicha demanda, la sentencia que se expidió, conocida como el caso Río Agrio, en dicha sentencia se determinó la responsabilidad de la empresa Chevron y se le ordenó reparar el daño e indemnizar a las víctimas. Sin embargo, la empresa Chevron apeló dicha sentencia y se fue a la vía internacional por el foro arbitral. En el foro arbitral internacional determinaron que había
ya existía la excepción de cosas juzgadas, ¿no? Esto por el acuerdo, habían resaltado, habían hecho énfasis y habían determinado los árbitros, el tribunal arbitral, que la empresa ya había hecho un acuerdo extrajudicial con el Estado mediante el municipio, representado por el municipio, en el cual no se podía volver a ver este tema porque ya el Estado les había liberado todo tipo de responsabilidad. Y por esta sentencia del tribunal arbitral, también se determinó que cualquier demanda futura se iba a desestimar. Y bueno, y con este laudo del tribunal arbitral, se consagró la impunidad de la empresa frente al Estado, frente a la naturaleza dañada y frente a las víctimas de contaminación. Voy a pasar al segundo artículo, al artículo llamado "De la Pachamama a los derechos de la naturaleza en la Constitución Plurinacional del Ecuador". Quien ha escrito este artículo se llama Raúl Lazag Fernández. Bueno, este artículo trata básicamente sobre la cosmovisión andina, sobre el concepto, la concepción de la Pachamama, ¿no? Y cómo a través del tiempo y a través de la historia, los invasores que llegaron a América trasplantaron esta idea de que la naturaleza está al servicio de los intereses de las personas. Subordinaron a la naturaleza, subordinaron a la ideología, a la cosmovisión, perdón, de las comunidades indígenas, quienes tenían en sus saberes ancestrales, concebían a la naturaleza como una extensión propia de ellos, como una extensión de su cuerpo, ¿no? A la cual le debían consagración, le debían cuidado, le debían respeto y le debían también ofrendas, ¿no? Ofrendas a la tierra, como pagos a la tierra, para que la tierra les no los castigue, sino más bien que esta tierra siga siendo fértil, siga lloviendo, siga produciendo, ¿no? Y esta era su forma en la que ellos veían a la naturaleza. Sin embargo, con la llegada de los invasores europeos, ellos subalternaron esta cosmovisión, estos ritos, estas costumbres, y las relegaban a idolatrías, que deberían ser extirpadas también, ¿no? Como pasó en la rebelión de Tupac Amaru. Bueno, también lo que dice el texto es que esta idea de la naturaleza subordinada a los intereses individuales ha sido enfatizada también por Platón, por Sócrates, por Bacon, Francis Bacon, por Marx también. Pues ellos, bueno, Platón enfatizaba un mundo ideal, un mundo de las ideas, en la cual esta era de naturaleza abstracta, y esta era de naturaleza superior a lo que nos rodea, que se puede llamar la naturaleza. Después, Francis Bacon también veía
en este antropocentrismo, en esta era del antropocentrismo, en la cual la figura principal era el hombre, también la naturaleza cumplió un rol mediador, más no era un protagonista en la historia, sino era un mediador el cual debía de ayudar a la ciencia, debía de prestarse y debía de ser un ente pasivo, ¿no? Para los fines de la realización humana, de la, mm, de la integración y del conocimiento científico también. Marx también concebía la naturaleza eh, como un medio y para Marx lo principal era el trabajo del hombre y el trabajo del hombre se realizaba por medio de, lo, de la naturaleza, de las cosas de lo que tenía que explotar y del recurso que necesitaba, ¿no? Para poder realizar los fines del hombre o del, o del, o del capitalista, ¿no? Bueno, eh, así también, eh, pasando por este proceso de la subordinación de la naturaleza, también voy a explicar sobre las comunidades indígenas. Eh, en las comunidades indígenas la palabra naturaleza no existía. Eh, por eso es un error identificar a la Pachamama con la naturaleza, como lo hace la Constitución ecuatoriana. La Pacha es un principio de los saberes ancestrales andinos. Esta no es unitaria, sino complementaria. La Pacha se complementa con el Caipacha, Hanampacha, Ucupacha, en las cuales significa el Caipacha es el presente, el mundo de ahora, ¿no? El Hanampacha es lo que ha pasado, que tiene también relación con el presente, y el Ucupacha es el futuro, lo que está a punto de suceder. En esta cosmovisión andina también está el significado, la concepción del alpa, que significa tierra inorgánica, frente a la Pachamama, que significa tierra generadora de vida, tierra fértil. Pero esta Pachamama no es una concepción individual, sino que es una concepción complementaria con el Taita Pacha. El Taita Pacha es el complemento y los dos significan fertilidad, significan fertilidad, producción, tierra generadora, tierra orgánica, tierra generadora de vida. En la cosmovisión andina también el taita se entiende al mundo como un mundo colectivo, como un mundo en el que se necesitan más que dos, porque la Pachamama no es solo la Pachamama, sino la Pachamama se entiende con el Taita Pacha y no necesariamente por la relación hembra-macho, sino por la dualidad, por el sentido de colectividad. Y a esto también se le une, se puede entender con los principios de reciprocidad. En el principio de reciprocidad está esta idea de que no puede desarrollarse de forma unitaria, sino que necesita del otro o necesita de otras cosas para poder desarrollarse, para poder crecer, para poder realizar cosas. Por esto la idea de reciprocidad es una idea de que uno, uno necesita al otro y también este otro va a necesitar de uno, ¿no? Entonces está la idea de reciprocidad. Reciprocidad es lo que ya he explicado. Y también está el principio
complementariedad como complementario, como colectivo, como necesidad del otro y necesidad de no solo del otro, sino en realidad de todos, como complementos, ¿no? Y también está la idea de la racionalidad. La racionalidad en el mundo andino significa el equilibrio, el justo medio, la, se podría decir justicia, ¿no? Evitar los excesos, lo agresivo, los extremos, ¿no? Darle un uso racional a las cosas, a los recursos. Bueno, y de ahí también se derivan algunos principios que son principios morales más pegados más referidos a la persona, los cuales son el amayúa, que significa no robar, el amayuya, que es no mentir, y el amaquilla, que es no ser ocioso. Son estos tres principios en los cuales se guía la vida cotidiana del hombre indígena andino. En el texto también señala que existe una incorrecta interpretación de los principios del buen vivir y los derechos de la naturaleza, traducidos en la Constitución de manera indebida como summa causai y Pachamama. Estos se convierten en una nueva forma de invisibilización de los saberes de los colectivos indígenas y se convierten en discursos legitimadores de una nueva forma de extractivismo moderado. Esto quiere decir que la incorrecta traducción que se ha plasmado, la incorrecta traducción, interpretación de los principios ancestrales andinos que se ha plasmado en la Constitución, sirven para invisibilizar todos los saberes, todo el contenido, todo el bagaje de cultura que hay detrás de ellos, y esto para que se justifique el extractivismo que se está realizando en el Ecuador, ¿no? Este extractivismo que se le puede suponer moderado, pero que en sí mismo no es un extractivismo moderado, sino es un extractivismo eh, que se está yendo más allá de lo racional. Y bueno, este texto más que todo se refiere a la cosmovisión andina, al ideario que tenían los, el- las comunidades andinas sobre la Pachamama, sobre los principios ancestrales que guiaban. Y bueno, ya para finalizar y por último, voy a hacer un repaso sobre el régimen neoextractivista de minería en Colombia en un contexto de colonialidad global. Este texto fue escrito por Jimena Sierra Camargo. Ella hace un estudio de investigación sobre la comunidad de Marmatos, que queda en la provincia de Caldas, en Colombia. Esto lo hace debido a que justamente esta comunidad ha sido reubicada, pues se ha detectado la existencia hace muchos años de recurso aurífero en dicha zona. Entonces las empresas que explotan oro han llegado y han tratado de negociar con la comunidad, han tratado de negociar con los mineros informales también que había en dicho lugar, ¿no? La autora sienta una perspectiva teórica. Esta perspectiva que ha sentado la autora señala que el problema del desafío de la soberanía estatal por poderosos actores económicos globales se intensifica en escenarios extractivistas, en los que es necesario hacer ajustes al ordenamiento jurídico interno
para facilitar los procesos de privatización y comercialización de los commoditas y de materias primas como el oro, que son explotados principalmente en beneficio de los mercados financieros con fines especulativos. Bueno, también dice que el proceso de colonialidad del régimen de minería en Colombia no ha sido lineal. Ella habla mucho sobre la colonialidad. Como se sabe, desde la colonia, desde que llegaron los españoles, el principal sustento, y que hasta ahora sigue siendo el principal sustento, es el extractivismo, el extractivismo de materia prima, que es la minería, ¿no? Y bueno, ella señala que el régimen de la colonialidad, desde los primeros tiempos, desde las primeras veces que se han explotado, siguen manteniendo los mismos rasgos en la actualidad, mediante concesionarias, mediante terceros. Y ella se cuestiona por qué el Estado no puede extraer estos recursos, si son tan valiosos y si son la primera fuente del PBI. ¿Por qué no es el Estado quien no solo se beneficie del canon minero, ¿no? Sino que sea el principal protagonista de la extracción? Y bueno, esto es lo que da a entender la autora, ¿no? Pero principalmente cuestiona este régimen neocolonialista, el que se ha instaurado, ¿no? mediante la figura de las concesionarias. La naturaleza como sujeto de derecho en la Constitución ecuatoriana. La construcción de una categoría de interculturalidad. Paris Simon. La Constitución ecuatoriana del 2008, como es un hito, lo que es muy valioso y sus incorporaciones son, por ejemplo, el artículo 10, inciso segundo, donde determina que la naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. En el artículo 71 define a la naturaleza o Pachamama como el lugar donde se reproduce y se realiza la vida. Y se le otorgan 3 derechos coordinadamente con los artículos 71 y 72, los cuales son el respeto integral de su existencia, el mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, y el derecho a la restauración. También es parte del artículo 71, que contiene una norma de reenvío por el cual es posible aplicar principios constitucionales sobre los derechos y las reglas de interpretación constitucional a los derechos de la naturaleza. Los primeros contenidos del artículo 11 y las segundas del artículo 425 considera algunas prohibiciones, ¿no? Como la de apropiación de servicios ambientales y la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan de alguna manera alterar de manera definitiva el patrimonio, ¿no? Son derechos que de alguna manera más están catalogados como prohibiciones, ¿no? O por lo que atentan con los derechos ya catalogados por la Constitución. Para la interpretación y aplicación de esos derechos se fijan como criterios específicos los de precaución y restricción, ¿no? Como unas medidas precavidas para limitar las actividades que pueden conducir a consecuencias fulminantes, ¿no? Como son la extinción de especies o la destrucción de flora o daños muy perjudiciales a los ecosistemas. Y más bien promulga que se debe considerar
los respetos a los derechos de la naturaleza y preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de manera racional, equilibrada, sustentable y sostenible. Las normas citadas se complementan con el principio de indubio pro natura para aplicación de disposiciones legales en materia ambiental. Es decir, que en caso de dudas, en caso tal vez de vacíos legales, siempre se velará por lo que es de alguna manera más favorable para la protección de la naturaleza y su cuidado. Las normas que regulan, por ejemplo, lo que mencioné en el debate anterior sobre el régimen del buen vivir, para este aparece la naturaleza como parte de un marco en el cual se tiene que actuar en base a la innovación, a los saberes ancestrales, a las vivencias comunes y a la ciencia y la tecnología. Y garantizar también lo que son las libres creaciones, las invenciones, pero todo esto hacerlo dentro o con sujeción a lo que es la ética, la protección de la naturaleza y el ambiente, y bueno, en la valoración de lo que son los conocimientos o creencias ancestrales que rigen para los pueblos indígenas. También hace un pronunciamiento sobre lo que es la gestión del riesgo, ¿no? De manera que el Estado, ejerciendo su poder, obliga, ¿no?, a proteger, que se protejan a las personas y a la naturaleza frente a cualquier efecto negativo o desastroso que se pueda generar en el ambiente. Y en tanto también vincula las políticas económicas, ¿no?, que deben respetar los límites naturales y de desarrollo para garantizar un buen vivir de las personas y colectividades. Los derechos medioambientales tienen un tinte de independencia absoluta con respecto a otros derechos, ¿no? Las reglas constitucionales de protección que regulan, por ejemplo, los reservas naturales, la consulta previa, tienen un valor y existencia independiente, ¿no?, a la condición jurídica de la naturaleza, y digamos que suelen trascender, por ejemplo, el derecho de la consulta previa suele de cierta manera transceder lo que es, por ejemplo, lo que se tiene que entender por derecho a la naturaleza, porque en cierta medida también tiene un origen que también está vinculado a lo que es la participación ciudadana, ¿no? Obviamente con sus matices y con lo pronunciado por el convenio 163 de la OIT, pero igual, ¿no? También se maneja ese cambio digamos, de paradigma o plano de posicional. En la Constitución ecuatoriana es algo muy, muy curioso, que también es que involucra lo que es el concepto de la Pachamama, ¿no? Es como que de alguna manera revaloriza lo que es nacional y pone en mismo nivel de jerarquía lo que es em, la naturaleza, ¿no? Como que lo unifica de cierta manera en un sentido. Digamos que la Pachamama es algo que parte probablemente, ¿no?, de una cultura, de una herencia, ¿no? Pero no son totalmente intercambiables, ¿no? No es decir que eh, puedan significar a plenitud lo mismo, ¿no? Más bien lo que señala el autor es que naturaleza es un concepto occidental, ¿no? Que tiene un origen que estaba subordinado, por ejemplo, a los tiempos de la colonia. En cambio, la Pachamama responde más a una lógica en la cual el ser humano se identifica netamente con la naturaleza y que forma como una comunidad indivisible
en donde todos los seres humanos y la naturaleza son condependientes y complementarios. Así que, si bien hay una referencia a la Pachamama en el preámbulo de la Constitución, debe darse o debe tenerse en cuenta que esto es una creencia particular proveniente de lo que es Latinoamérica, porque también está impartida en otros países. Y bueno, es una forma también de revalorar y bueno, hacer distancia lo que es un estado en el cual se mantenga vigente una sola cultura, ¿no? Sabemos que eso no es así, más bien da espacio o cabida a que se pueda dar a conocer que el estado de Ecuador, tanto como el Perú y demás países, es uno pluricultural y diverso. Y bueno, en la Constitución ecuatoriana también se usan eh, referencias significativas a temas de derechos de naturaleza eh, previas a una propuesta tal vez marginal, ¿no? Tiene que tenerse en consideración que hay todo un movimiento ecologista detrás de estos ideales, ¿no? Y que justamente pone en agenda o en agitación todo lo que es este movimiento. Y bueno, este discurso ha partido bien, sí, de mucho lo que es el movimiento indígena, pero en sus altibajos y todo lo que confluye sostener este, estos colectivos políticos, tienen que darse en cuenta que también hay una reivindicación más aterrizada y más delimitada en lo que es ah, lo propiamente ambiental, ¿no? Y su defensa. Sí, los defensores de los derechos de la naturaleza han encontrado una explicación por ejemplo, a la inexistencia en sí en tiempos pasados, lo que era sentirse o el sentido de ser un pueblo indígena, ¿no? Y más bien desde su perspectiva, eh, emprendiendo la lucha ecológica, ha sabido afianzar y colocar vínculos de unión para poder de alguna manera dar un alcance a mejores tratamientos, ¿no? Sobre estos temas tan vitales para el mundo de hoy en día. Eh, También es verdad que existen críticas muy profundas a lo que es la asignación de derechos a la naturaleza, ¿no? En especial la idea de considerar a la naturaleza como si fuera un ser vivo y atribuirle derechos como tales, ¿no? Ya que en sí hay una descalificación científica de alguna manera de interpretarlo de este sentido, ¿no? Em, Estas críticas de no considerar a la naturaleza así tan propiamente como un sujeto de derechos, con capacidad o sentido o afectación, eh, son muy debatibles, tan debatibles como por ejemplo el derecho de los animales, etcétera, ¿no? Porque, o incluso puede ser una nueva teoría que desplace lo que fue en su momento el sostener a las personas jurídicas como este, y su atribución de derechos, ¿no? Eh, pero el autor en este caso como que no enfatiza mucho en el debate, eh, sostiene que es posible este, que existan varias perspectivas, pero al menos en este trabajo previamente que ha realizado no iba a ahondar mucho en el aspecto, ¿no? Pero igual me parece que es muy trascendente desarrollar estas teorías porque apoyan, ¿no? A la justificación y a la argumentación de poder incorporarla incluso con más valía en los que son otras constituciones, ¿no? E impartirlas y compartirlas con otras legislaciones. Em,
Desde una perspectiva también de derechos humanos y tal vez desde también la cosmovisión particular que implica el mundo, los ciudadanos, es imprescindible reconocer que, al menos para los pueblos ancestrales, esta implementación de esta constitución de 2008, que de paso estaría cumpliendo en 12 años, eh, ha sido muy significativo, ¿no? Y trascendente, ¿no? De hecho, tengo entendido que esta constitución ha pasado por un proceso de validación ciudadana, en los cuales, al menos la población de Ecuador mostró su concordancia, ¿no? Y sobre, sobre lo importante o lo nuevo que conlleva esta constitución y lo beneficioso que podría ser para la protección del ambiente. El siguiente texto es la jurisdicción especial indígena y los retos del acceso a la justicia ambiental, por Gloria Amparo Rodríguez y Nidia Caterín González. Bueno, en las últimas décadas, tribunales nacionales o internacionales en América Latina han ido reconociendo lo que son demandas ambientales, ¿no? Propiamente de los ciudadanos. eh, por ejemplo, aquí en Perú podría ser de lo que es el Ministerio Público con la colaboración de la Procuraduría Ambiental. Y si bien muchos países de la región vienen incrementando su tendencia a atender conflictos ambientales, estos de verdad que sí han tenido un cambio significativo, ¿no? Hay unos estudios que demuestran que en el año 2016 el 81% de conflictos del planeta tiene causas ambientales y por lo tanto deben ser atendidas y procedidas y justamente mediante un proceso justo alcanzar lo que es la justicia, ¿no? Según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, en el año 2019, eh, dice que justamente América Latina es el continente que presenta el mayor número de conflictos ambientales a nivel global. Esto puede ser debido a bastantes factores, ¿no? Por ejemplo, uno de los principales sería lo que es la minería, ¿no? Se han reportado alrededor de 170 conflictos sobre minería, más allá de lo que puede ser delitos de minería ilegal, por ejemplo, tipificado acá en el Perú, sino como algo más macro. Y los países afectados vienen a ser México, Chile, Perú, Colombia, Brasil, Argentina, que destacan justamente por tener bastantes o numerosos conflictos sobre minería ilegal. Que, o sea, no solamente se trata sobre minería en sí, no solo por el hecho de que ciudadanos de alguna manera procuren, ¿no? Conseguir beneficios a través de la minería ilegal, sino que también va por el tema de los intereses de las propias industrias transnacionales que también se involucran demasiado en esos temas de minería y que desde ese momento también parte el conflicto. La investigación sobre la materia de justicia ambiental abarca toda una comprensión de consecuencias muy grandes, ¿no? Como los proyectos extractivos, exploración de rendición de cuentas relacionadas con la violación de derechos específicos o encomendados, las fallas de un procedimiento de distribución o de reparación y la no atención a los problemas que conlleva, ¿no? Y los que podría ocasionar a un determinada comunidad. Se ha reflexionado sobre el reconocimiento de sistemas más efectivos para entender el pluralismo y tomarlo desde la pinzada jurídica, ¿no? Pero necesitamos indagar más y elevar la escala en sí de la justicia ambiental, porque por más que se lleguen a conocer
ciertos casos o se llega a atender en mayor medida esos casos, eso no garantiza per se de que van a ser resueltos de la mejor manera. En los litigios ambientales, por ejemplo, las denuncias sociales, eh, suelen presentarse de diversas formas, ¿no? Desde las movilizaciones indígenas sobre denuncias pertenecientes a sus conocimientos, o porque también el mercado también está sobreexplotado en consumo y también genera el interés de qué está pasando aquí. Evidentemente, el derecho eh, ha jugado un papel fundamental, ¿no? Más allá de lo que se debe entender por el rol del derecho, ¿no? Muchas personas, ya mezclándose un poco con lo que es la filosofía del derecho, le asignan que el derecho como actor en la sociedad no debe encaminarse en alcanzar justicia, sino más bien es simplemente en dar unos lineamientos generales para este eh, controlar el poder que se les encomendó o no, o el poder que emana, solamente como una especie de control y de lineamientos generales, más no ve lo que es el aspecto de lo justicia, ¿no? Lo cual puede generar efectos como asimetrías de poder o que la justicia ambiental nunca sea tomado en serio. Y más bien cada vez todo un sistema se vuelva mucho más injusto y mucho más rígido para atender las demandas de este tinte, ¿no? Este tinte social y vital. Antes de la modernidad propiamente, eh, tal vez operaba una suerte de acumulación de estas demandas, pero ahora lo que señalan los autores es que la preocupación es mucho más profunda, ¿no? Está mucho más internalizada en la ciudadanía. Y bueno, también ocurre que se puede verificar que el reconocimiento del problema y el deseo tal vez de recurrir a los tribunales para resolverlo, si bien hay una suerte de confianza a los tribunales para resolverlo y en sí en general a lo que es la administración de justicia, aún hay una suerte de recelo por la insuficiencia o la falta de efectividad que tiene para eh, concluir estos problemas eh, o las demandas, ¿no? Porque en sí es todo un fenómeno, estos problemas que afectan a la naturaleza son muy tediosos y las demandas no son una y dos, no se hacen esperar, son bastantes, se acumulan. Los- y por lo mismo que em, estas perspectivas tal vez necesitan una apertura más enfocada y enfatizada a resolver estos asuntos. Y bueno, la posibilidad que existan autoridades judiciales y, y que tengan un buen desenvolvimiento de sus facultades, em, es una problemática que se extiende no solamente en este rubro de ambiental, ¿no? Sino que también es algo que está de alguna manera demarcado como déficit en todo sistema de administración y justicia. Sin embargo, el gran paso que se reconoce también por medio de estas actoras es em, se plantea eh, que la justicia cuenta con elementos que consideran otros derechos como los de la naturaleza y que al interior de, por ejemplo, comunidades que ejercen tal vez un mecanismo de control, también sea factible para ellos, ¿no? Poder controlar o preservar
lo que de alguna manera es parte de su vida, ¿no? O sea, también le da entrada a lo que sería, por ejemplo, para que ciertas comunidades eh, puedan establecer eh, sus propias estrategias para dar con el cuidado de su ambiente, que justamente es por lo cual este, desarrollen su vida, ¿no? Y justo el reconocimiento de esta facultad o jurisdicción o facultad indígena acepta tal vez la idea de una autonomía de ellos referente al sistema jurídico tradicional. Em, pero tenemos que tener en cuenta que también el sistema jurídico del país de Ecuador está evolucionando, ¿no? Está teniendo unas iniciativas muy gratificantes para la protección del ambiente. Los sistemas de conocimiento presentes también en las prácticas sobre los territorios de las poblaciones, eh, a pesar de haber coexistido por años y tal vez ahorita recién se están identificando, eh, es una forma del- digamos, que implica beneficios para ellos mismos, ¿no? Entonces, por lo tanto, no se les puede limitar o arrebatar esa potestad como de proteger su ambiente porque ellos más que nadie van a saber cómo cuidarlo, ¿no? Si están de primera mano en interacción con el ambiente, ellos pueden desarrollar efectivamente un mecanismo idóneo para su comunidad. Y la justicia ambiental no debe ser segregacionista con esta forma, ¿no? Más bien debe respetarla y ocuparse en una distribución más justa eh, sobre las demandas que les hacen llegar. Eh, Dado que esta deficiencia tal vez responda a lo que es todo un problema estructural en el país, los efectos negativos deben ser de alguna manera paliados para que no se siga dando cabida a lo que es la degradación ambiental y que los desfavorecidos con estas acciones negativas eh, a, continúen en un conflicto, ¿no? Eh, bueno, las conclusiones en sí de estos capítulos son que eh, la jurisdicción y la jurisdicción de Colombia, digo de Ecuador, disculpen, ha dado un paso súper importante, que sería bueno que también se comparta en otras legislaciones. Eh, en sí, el reconocer a la naturaleza como un sujeto de derechos eh, es algo súper innovador que debe tomarse con toda la seriedad, ¿no? Que involucra. También que está que las autoridades tradicionales que administran justicia puedan dar una solidaridad también a las propias comunidades que también tienen sus mecanismos propios de control, como un respeto mutuo. También está el tema de que la idea de desarrollo de la sociedad afianzado con el mercado y la tecnología debe ser de alguna manera gradual y controlada, no en el sentido de detener nuestra evolución, sino en el sentido de poder encontrar un punto equilibrado o de media que sepa ser o guiar todas esas acciones bajo un respeto de lo que puede ser la protección al ambiente propiamente dicha. Y también dar un sentido que reivindica lo que es tradicional, lo que es propio del país,
con, por ejemplo, la inclusión de la Pachamama en la Constitución. Es algo que no se ha visto en otro lado, hasta lo que sé. Me parece que es una de las maneras más directas de poder revalorar lo que rige en su nación, y es muestra clara también de que de alguna manera quiere alejarse de lo que viene a ser la implementación de otros sistemas jurídicos a Latinoamérica, ¿no? Porque el hecho de concebir la naturaleza solo como un concepto proveniente de otro sistema extranjero, en el cual se formó un contenido que no tenía variables propias de Latinoamérica. eh, es como que delimitar la multiculturalidad que puede tener o ostentar estos países latinoamericanos. Y bueno, el reto está en fortalecer el ejercicio del derecho propiamente, y de seguir revalorando estos valores de justicia ambiental e indígena para facilitar un mejor manejo de, de estos intereses, y que desde las perspectivas múltiples de un pluralismo eh, se espera que se haya demostrado cómo concebir una mejor conexión o punto de unidad entre esos factores, teniendo en cuenta que la protección al ambiente es sumamente importante, porque las relaciones humanas en este planeta se basan o existen porque la naturaleza existe, y es nuestra labor propia y de generaciones futuras cuidarlo y mantenerlo.